Le toca ahora a la ponencia propuesta de curva de carga de deformación no lineal para cimentación en losa pilotada. Esta va a ser en vivo desde Zoom. El expositor es el ingeniero David Alejandro Camargo de la Universidad Politécnica de Madrid. El ingeniero David Camargo es ingeniero civil con maestría en geotecnia de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito de Colombia, con maestría en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones, Materiales y candidato a doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, España, Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Es ingeniero senior en geotecnia para la empresa consultora Oil and Gas en Colombia. Con ustedes, el ingeniero David Camargo. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Claret, por la presentación. En este espacio pues les voy a presentar los análisis que hemos realizado, que básicamente es la propuesta de curva carga-asiento elástico no lineal para una cimentación que comúnmente conocemos como losa pilotada. Básicamente el temario se agrupa en dos capítulos, que es el desarrollo de los análisis, donde se incluyen pues algunas metodologías convencionales para la construcción de estas curvas y propiamente dicho las propuestas de las metodologías para construir la curva carga-asiento. Unos resultados de unos casos reales donde se implementan estas metodologías y finalmente las conclusiones. En principio pues damos una generalidad o la justificación de los análisis realizados, es decir que muchos de los diseños de diseño de cimentación profunda pues asumen que todos los pilotes asumen toda la carga de servicio y no tienen en cuenta pues la contribución que tiene la losa. Por tanto pues estos diseños de cimentaciones no pueden optimizarse. Lo que comúnmente pues se busca es que los elementos que componen la cimentación pues trabajen adecuadamente y aporten su capacidad. Lo que se busca es estar en un punto intermedio entre una losa de cimentación y una cimentación profunda de pilotes propiamente dicha. Básicamente las metodologías convencionales de Tomlinson, tenemos la de 1986 que la referenciamos, tiene como premisas de diseño esta metodología que la capacidad de los pilotes se determina con se estiman, porque mejor no se determinan en geotecnia, se estiman las capacidades con las expresiones convencionales para ajuste y punta de pilotes. La otra premisa es que los asientos establecen que se deben determinar a cierta profundidad que los autores y el autor define como una profundidad virtual, donde define o establece una losa virtual y que a partir de esta profundidad o esta losa pues se estiman los asentamientos tanto de inmediatos o elásticos como de consolidación. Y a partir digamos, de esos datos, pues se estima como si fuera una zapata o una cimentación directa propiamente dicha. La profundidad virtual que la establecen es de alrededor de 2/3 de la longitud de los pilotes para pilotes que están trabajando por fricción o que están flotantes en una masa de suelo pues, de consistencia pues, medias a blandas. La otra metodología convencional que podemos referenciar es la de Davis and Poulos o Poulos and Davis, referenciadas en sus libros. Esta metodología que comúnmente conocemos es una metodología lineal de construcción de curva carga-asiento. Esta es la curva cuatrilineal que conocemos porque se componen de 3 rectas. Los autores proponen esta expresión para construir la curva de 0 a A, pues se construye con el primer término de la ecuación y con el segundo término, pues la recta de la ecuación de A a B. La recta horizontal, pues, define pues, la capacidad última de falla ya, digamos, del sistema. Tiene como premisa esta metodología que la carga PA es la carga última de los pilotes que llegan en ese sistema. Podemos ver aquí unos factores de interacción por efecto de grupo que proponen los autores. Estos factores se determinan a través de ábacos que los presentan en sus libros y a través de sus análisis de la teoría de la elasticidad. También nos presentan algunos ábacos o unas curvas, cómo es el comportamiento de las curvas de este tipo de cimentaciones, partiendo de una losa propiamente de cimentación sin pilotes hasta digamos, un bloque rígido con pilotes.
básicamente podemos ver que la curva va cambiando a medida que incrementamos el número de pilotes, pues la curva de trabajo, esta curva de trabajo, que es la curva que refiere la resistencia de la losa, pues va cambiando. Es decir, que la losa, a medida que vamos incrementando pilotes, pues no vamos teniendo en cuenta su capacidad por el efecto de rigidez. Podemos ver también que para una carga de trabajo, si tenemos una cimentación únicamente de losa, pues tenemos unos asentamientos mucho más altos que si tenemos una cimentación pues, con pilotes. Digamos que la propuesta intermedia es estar en un punto intermedio, no propiamente dicho, digamos, de cimentación profunda de pilotes. La otra metodología, que es la de Poulos, Davis y Ramdol, esta es una recopilación de Ramdol con todos los análisis que ha hecho Poulos and Davis. Ramdol también ha hecho muchos trabajos para revisar, digamos, el comportamiento de estos sistemas de losa pilotada y plantea varias expresiones para determinar la rigidez de todo el sistema, ¿sí? Y para determinar la proporción de carga que llevan los pilotos. Parte digamos, de algunos factores como el factor ARP, que es un factor de interacción entre losa y pilote, y también a partir de las rigideces individuales de pilote y del losa. A partir de esas expresiones, pues construye las ecuaciones, las expresiones, y con estas expresiones, pues podemos construir también la curva carga-asiento, que básicamente la primera línea, la primera recta, tiene un comportamiento de losa pilotada, como lo menciona acá. Entonces, esta curva, esta recta, tiene una pendiente de rigidez de losa combinada o losa de pilotes. La siguiente recta es un comportamiento ya de la losa, porque ya superamos la capacidad última de los pilotes, la losa trabaja, entonces este comportamiento está definido por la rigidez únicamente de la losa. Básicamente esa es la construcción que propone esa metodología de PDR que conocemos como. Estas metodologías convencionales, pues para observar su comportamiento, se programó en un entorno de código de MATLAB y se implementó un caso real para ver su comportamiento y digamos, sus diferencias. En este caso, pues referenciamos el proyecto Cosmos 100, que es un proyecto de una edificación descrito por Durán 2003. Es un proyecto en Bogotá, Colombia. Es un edificio de 10 niveles y de un sótano. El proyecto cuenta con, digamos, un edificio existente de sección circular y, digamos, la fase del proyecto, la fase 2, es esta sección del proyecto. El proyecto se apoya en un depósito de arcilla lacustre de más de 40 metros de profundidad y en los primeros 20 metros esta arcilla tiene una rigidez promedio, una resistencia al corte no drenado de aproximadamente 30 kilopascales. Con estas propiedades y características se implementa pues, los cálculos en el entorno MATLAB y se obtienen estas curvas. Como podemos ver, la curva más rígida es la curva del método de Poulos and Davis, que por sus propiedades y su teoría de la elasticidad le adquieren cierta rigidez al sistema. Por el otro lado, podemos ver la metodología de Tomlinson, que es una metodología que pues obviamente establece una profundidad virtual, una suposición, puede despreciar el comportamiento o el aporte de la losa, por ende pues es una metodología pues como podemos ver más conservadora con respecto a las otras, y la metodología de PDR, que es una combinación digamos de varios análisis partiendo de lo de Poulos. Las propuestas de las metodologías de las curvas carga-asiento que se definen son básicamente siete propuestas. Las primeras 5 propuestas son basadas en el método de PR, en el método lineal. Las propuestas de la 1 a la 4, la única diferencia que tenemos es las expresiones de la fracción de carga, que proponemos estas expresiones de acuerdo a los análisis y referencias que se tienen de estas cimentaciones. La propuesta 5 pues, se basa en unos análisis que ha hecho Santi Simandolini sobre arcillas rígidas y pues presentan pues, algunos factores de interacción que se describen en detalle en el artículo. Y la propuesta 6, que es la propuesta propiamente dicha de presentación, que es básicamente, se toma la propuesta P2, que es la expresión de carga, de fracción de carga de los pilotes, se toma un comportamiento trilineal, la curva trilineal, y se le agrega una cuarta recta en el punto justo cuando se llega a la carga última de los pilotos. Esta recta se plantea al 80%, digamos, de la capacidad última de los pilotes
y entre el 20 y el 30% más allá de la capacidad última de los pilotes. Estos factores pues se describen un poco en detalle de cómo se encontraron dentro de los análisis en el artículo. Y la no linealidad o la comportamiento no lineal de esta metodología, pues la damos a partir de la curva cuatrilineal, digamos, planteada. Se hace un ajuste a la expresión de Kollner, que es la expresión que tiene esta característica con unos factores A y B, que básicamente es un comportamiento hiperbólico, que esto lo describe Duncan y Chan en 1970. Y la propuesta 7, que es el método PR planteado, descrito ya por sus autores, pero en un comportamiento hiperbólico. Esto lo presenta Poulos en Hensley 2000, pero este comportamiento hiperbólico no es a todos los datos, sino a la rigidez de los pilotes y de la losa bajo estas expresiones, utilizando unos factores de interacción, RFP y RFR, que el autor recomienda estos parámetros básicamente para su propuesta. Los casos reales, se tiene un caso real, un ejemplo teórico de Poulos, donde se implementan estas metodologías y se observa su comportamiento. Los casos reales, el primero es un ensayo de carga a escala real en Brasil. Esto es una configuración de un grupo de pilotes, de 6 pilotes, son pilotes de pequeño diámetro, y tiene un encepado de un espesor de 0,83. Todo este sistema apoyado en arcilla, con estas características del encefado. Este proyecto pues está instrumentado en los ensayos de carga. El segundo ejemplo que se plantea, o de caso real, perdón, es la cimentación de un depósito en Japón, descrito por los autores. Este es de una cimentación de sección circular que alberga 5 pilotes con estas características, apoyado también en arcilla de media a rígida. Este proyecto también está instrumentado durante el proceso constructivo, entonces se tiene muy buena información de lo que la respuesta de esta cimentación. Y la tercera caso real es la cimentación de la Torre Allianz. Esto es en Italia, descrita por sus autores. Es una cimentación muy grande, de grandes dimensiones, de 27 por 63. Es una cimentación que alberga 72 pilotes de 1,2 de diámetro con estas características de separación. La característica de este proyecto es que está apoyado en arenas y estratos de grava con algunos lentes de limos, digamos, de grandes profundidades. Estos ejemplos, pues, se implementan también en el entorno MATLAB y se generan unas curvas, ¿sí?, en comportamiento lineal y en comportamiento no lineal. Para el caso de los proyectos de Brasil, de los ensayos de carga a escala real, pues se tienen todas las metodologías indicadas acá. La metodología de PR, que es esta en cuadrados, la oscura, que tiene un comportamiento pues muy similares de acuerdo a sus premisas indicadas, muy similares. Y también se presenta la metodología P6 o la propuesta propiamente dicha de estos análisis, que es la cuarta curva que se incluyó en el punto donde pues se llega a la carga última de los pilotes, en el punto, digamos, de transición de elasticidad-plasticidad. Si pasamos la curva de PDR y la curva P6 a comportamiento no lineal, de acuerdo, pues los autores, como esta de PDR, que es de Poulos, descrita, pues tiene este comportamiento bajo estas condiciones del caso. Y tenemos también la curva propuesta nuestra con el ajuste de Kollner, que es la cuatrilineal, con este comportamiento, y comparada con los datos de la instrumentación del ensayo de carga, pues podemos observar que las dos metodologías propuestas tienen ligera correspondencia, pero pues se alejan un poco más de los datos reales. Son un poco conservadoras las dos metodologías, aún más la de PR. Para el caso del proyecto del depósito de Japón, lo mismo, el comportamiento lineal, todas las propuestas pues siguen un comportamiento, digamos, típico. Lo que podemos ver en la curva cuatrilineal, y aquí no se observa muy bien porque este es un comportamiento de unas arcillas más rígidas. Podemos ver que si las pasamos a comportamiento no lineal, la correspondencia se da mucho mejor, y podemos ver cómo el grado de dispersión es muy baja con respecto a los puntos de la instrumentación encontrada en el proceso constructivo. Y para el caso del proyecto de la Torre Allianz, pues el comportamiento de esta cimentación de gran dimensión y apoyados en arenas, pues podemos ver que las metodologías siguen una correspondencia hasta cierto punto
y a excepción de la metodología de Santis y Madolini, como les mencionaba, que está, digamos, se infiere, esta metodología no sigue un comportamiento adecuado para arenas, ya que está, pues, enfocada a investigaciones de arcilla. Entonces, pues, se infiere que este comportamiento, pues, no es acorde para este tipo de arenas. Si pasamos los comportamientos, digamos, de la curva P6 y la de PDR, como podemos ver, como hemos hecho en otros casos, tenemos pues un comportamiento muy preciso, muy correspondiente a los datos y se puede observar pues la baja discrepancia que se tiene. Este proyecto es posible que se haya tenido una limitante en la capacidad de los ensayos por la dimensión que se tiene de la experimentación, por ende pues solo se tenía, digamos, datos de carga hasta este punto y de aquí en adelante pues no se tienen digamos, los datos de carga, sino que la proyección de las curvas de la metodología sí se pueden dar con los análisis. Básicamente el ejemplo de pulos teórico que les mencionaba se implementó, o sea, la metodología propuesta también se implementó bajo este ejemplo, y adicional el ejemplo se implementó en un modelo de elementos finitos en el software Abacus, y definiendo un modelo constitutivo Moore-Coulomb como para dar una primera aproximación al comportamiento de estas curvas. Este ejemplo está descrito en Helmut 2000 por Pulos, básicamente que consta de una cimentación de 6×10, es un ejemplo, digamos, teórico de 9 pilotes, apoyado pues en este estrato arcilloso. Los resultados de esos análisis en elementos finitos podemos ver la curva en rombos que tiene un comportamiento pues hiperbólico de acuerdo a las cargas establecidas, y con los datos del ejemplo teórico de Pulos pues tiene mucha correspondencia de acuerdo a las premisas de esa metodología. Y la metodología, digamos, propuesta, la hiperbólica, la no lineal, tiene mucha correspondencia, se cruza en ciertos puntos, pero tiene mucha correspondencia. Digamos que para una primera aproximación tiene buen comportamiento estas curvas y estos datos con los software de elementos finitos. Podemos ver que para una deformación, una igual deformación, el método de Poulos and Davis o el método de PDR no lineal reduce entre un 10 y un 15% la carga con respecto a la carga, a la metodología propuesta o la carga que define la metodología propuesta nuestra. Lo reduce entre un 10 y un 15%, definiendo pues que esta metodología es más conservadora que los datos, digamos a grosso modo de forma general en elementos finitos. Finalmente, las conclusiones que encontramos, las más relevantes, pues que las herramientas computacionales nos facilitan los cálculos repetitivos. Hay que tener cuidado en estas herramientas cuando se tienen demasiados datos, pues, o al momento de programar, pues se tiene que ir validando poco a poco porque se pueden tener errores sistemáticos y que al final pues, no nos podemos dar cuenta. La metodología de PDR hiperbólico evalúa la rigidez de pilotes y de losa, como les mencioné. Esa es la metodología de PDR de Pulos, con unos factores RFP y RFR. Estos factores pues, pueden cambiar según criterio, y si cambian, pues cambian el comportamiento de la curva. Asimismo, la propuesta P6, que se define como metodología de curva no lineal, pues hace la no linealidad o da la no linealidad a través de la expresión de Corner y tomando los datos de la curva lineal inicial. La metodología recomendada para estimar la curva no lineal, pues es la metodología de carga asiento, la metodología 6, que se describe con las premisas, con algunos rangos de factores. Estos rangos se describen muy bien en el artículo de donde fueron encontrados de los casos reales y que, digamos, que tienen cierto grado de precisión. Se recomienda la aplicación de esta metodología en etapas preliminares de diseño, dado que pues, se tiene una primera, digamos, aproximación a la solución de cimentación. No es una metodología, digamos, de final de diseño, es una metodología para definir el comportamiento inicial y dar, digamos, una idea de este tipo de cimentación. Finalmente, para una adecuada validación del método, pues se recomienda pues, ejecutar muchos más análisis, muchos más casos reales con diferentes tipos de suelos estratificados y generar programas de modelación numérica con un enfoque, digamos, programas de software con un enfoque que sea meramente de geotecnia y que se puedan implementar modelos constitutivos más completos. En este caso, pues, solo se evalúa el modelo constitutivo Moore-Coulomb de primera aproximación. Estas son algunas referencias, digamos, adoptadas, definidas y consultadas durante los análisis. Y eso era lo que tenía para presentarles.
por el tiempo, pues lo que no alcancé a presentarles lo pueden consultar en el artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero David Camargo, por tan interesantes e importantes conocimientos transmitidos mediante su exposición. Muchísimas gracias.